Bienvenidos a esta nueva entrega de El Análisis del Director. Quien les habla, Eurizante, más que agradecido con el favor de tu sintonía y con tomar el tiempo para escuchar estos análisis. Recuerda dar me gusta, compartir y comentar respecto a tus opiniones de las cosas que iremos desmenuzando en este audiovisual. En el día de hoy estaremos compartiendo contigo y con toda la audiencia de 7 Segundos Multimedia respecto a la reforma constitucional que ya finalmente ha sido depositada al Congreso Nacional a través del Senado de la República vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, y también la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue mostrada en la semanal este pasado lunes 19 de agosto por el Poder Ejecutivo, el ministro de Hacienda, el director de la Dirección General de Impuestos Internos y demás. Ellos mostraron una parte bien interesante, pero más adelante te mostraré qué hay ahí en esa espada de doble filo. Empecemos por el principio, como dice un buen amigo, y empecemos por la reforma constitucional. Un tema bien debatido en los últimos 2-3 meses, con la intención por la intención del presidente Luis Abinader de modificar la Constitución con diferentes ópticas de diferentes sectores, pero se ha mantenido el discurso de que se busca blindar la Constitución de esta reelección, blindarla de modificaciones, pero como bandera principal se habla de un ministerio público independiente. La oposición política, partidista, dígase la Fuerza del Pueblo en este caso, siempre mantuvo el discurso de que el ministerio público como estructura era independiente. Inclusive vimos respuestas del expresidente Leonel Fernández al respecto diciendo que en un artículo en un periódico de circulación nacional diciendo que el presidente desconocía a profundidad la estructura del Ministerio Público y que confundía la Procuraduría General con el Ministerio Público, que como que estaba mezclando conceptos. Pero entrando en materia, veamos la modificación de la Constitución que extrae conmigo en pantalla. En el documento depositado, que tiene 12 páginas y dice, y fue dirigido, tiene una carta obviamente de introducción, y en esta carta señala en el tercer párrafo, la reforma constitucional impulsada tiene por objeto lo siguiente, me quiero enfocar ahí: garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elecciones presidenciales al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. También consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones, y también unificar de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y demás representantes electivos. Y por último, el acápite D dice adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Estos son los 4 objetivos que presentó el Poder Ejecutivo en la reforma constitucional que solicita al Senado de la República, que posteriormente entonces solicitará a la Asamblea Nacional, incluyendo a la Cámara de Diputados, es decir, todos los legisladores. Estos son los objetivos, yo tengo mis reservas, pero los vamos a ir desmenuzando en lo adelante. Señala también esta comunicación, la cantidad de artículos que se tienen que modificar y demás. Y quiero enfocarme en algo que se enfocó el expresidente Leonel Fernández en un intercambio que hubo ayer, en una respuesta entre el presidente a una periodista en la semanal y posteriormente una aclaración que hizo el mismo Leonel Fernández, donde dice en su penúltimo párrafo: por último, con el propósito de plasmar de una forma más clara posible la voluntad del Poder Ejecutivo, así como para facilitar la ardua labor que ahora corresponde a los honorables legisladores. Bueno, no es en el antepenúltimo párrafo, que dicen diversos sectores, Ministerio Público. Bueno, sí, el asambleísta me permitió remitir junto a la presente Constitución concretas modificaciones que recorrería sobre los artículos constitucionales. Bueno, no, aquí en el antepenúltimo párrafo donde dice: se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de República Dominicana, la cual busca robustecer la democracia y el sistema de separación de poderes. Con ella cumple el compromiso asumido ante el electorado dominicano desde el inicio de mis aspiraciones presidenciales. O sea, realmente cuando veamos estos artículos vamos a darnos cuenta que no necesariamente se busca robustecer la democracia, y esto incluye inclusive la reducción de diputados. Se habla, hay varios considerandos en esto, y uno de ellos es sobre el Ministerio Público.
y la administración pública. Pero enfocándonos en lo que dice el anteproyecto de reforma constitucional en la página número 4, que aquí señala nuevamente los objetivos y dice disposiciones. El artículo 81 con adecuar, dice disposiciones sobre la versa reforma, la reforma constitucional declarada necesaria mediante recaerá sobre las siguientes disposiciones de la Constitución. El artículo 81, aquí está dando las pesquisas legales para justificar esta modificación. Pero lo importante, posterior a esas pesquisas legales, es que busca reducir la cantidad de diputados. Un tema que para muchos de nosotros fue como, qué chulo, van a reducir la cantidad de diputados, se va a reducir el gasto del Congreso. Pero cuando uno mira sustancialmente qué significa esto en números, estamos hablando que el gobierno va a reducir alrededor de 2.000 millones de pesos anuales en reducir la cantidad de 178 diputados a 110, 130 diputados, 120 diputados que menciona. 110 diputados. Lo va a reducir, vamos a reducir el gasto. Pero eso es insustancial en comparación al presupuesto nacional. Es insustancial en comparación a lo que se puede reducir cortando direcciones y ministerios o funciones o gastos superfluos que tiene el mismo gobierno, incluyendo la publicidad. Es decir, si nosotros gastamos los últimos 4 años alrededor de 16.000 millones de pesos solamente en publicidad gubernamental, que fue publicidad cuasi propaganda, significa que si tú reduces ese presupuesto en la mitad, ya tú ahorraste todo lo que vas a gastar en reducir la Cámara de Diputados. Pero hay algo muchísimo más interesante que señaló inclusive el jurista, alguien que respeto y valoro su conocimiento en derecho, que es jurista y constitucionalista, el doctor Nassef Perdomo, que esta representación de los 110 diputados sería básicamente un oxímoron. Y quiero ver esa parte antes de mostrarte el otro detalle con esta reducción en la Cámara de Diputados. Y dijo Nassef Perdomo en un hilo de Twitter, dice, hice unos cálculos sobre la distribución de los 110 diputados que según la reforma serían electos para la representación proporcional. Cada provincia es representada por un mínimo de 2 diputados, aún tenga 100 habitantes. O sea, aún sea una provincia con 6.000 gente, ahí habrán 2 diputados. Entonces, los resultados son desalentadores. Dice, el DN perdería 8, el Distrito Nacional perdería 8 de 18 diputados. Santiago, 8 de 18 diputados. Y la provincia 20 de 43, la provincia del Gran Santo Domingo perdería 20 de 43. Mientras tanto, Azua, Bauruco, Barahona, Elías Piña, El Ceibo, Independencia, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Pedernales, Hermanas Mirabal, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, todas esas provincias quedarían con 2 cada una. 2 cada uno. Para un total de 36, es decir, 56% más de diputados que la provincia que quedaría con 23. O sea, esas provincias pequeñas que no tienen una población consolidada que represente lo que representa el Gran Santo Domingo, tendrían más diputados, o sea, más de la mitad de diputados que el Gran Santo Domingo. O sea, que no hay una proporción democrática en la distribución de los diputados. Pero para ponerlo en contexto, dice Nassef en su hilo de 4 tweets, para ponerlo en contexto, esas provincias tienen 2.353, 655 habitantes juntas, mientras que la provincia del Gran Santo Domingo tiene 2.769, 588 habitantes. De ahí que entre las provincias pequeñas habrá un diputado por cada 63.379 habitantes, mientras que en la provincia el número es de un diputado por cada 120.000. Es decir, el Gran Santo Domingo, o más bien las otras provincias, estarán sobre representadas en comparación con el Gran Santo Domingo o la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y dice Nassef, concluyendo, como conclusión, el voto de un habitante de las provincias pequeñas valdría 1.84 veces más que el voto de un habitante del Gran Santo Domingo, casi el doble. Es decir, en el Distrito y Santiago la cifra ronda 1.7 veces más. Creo que eso debe repensarse. Eso lo dice un jurista, abogado constitucionalista que estuvo presente en la modificación de la Constitución del año 2010 y que aportó muchísimo y que no está de acuerdo con esta distribución de los diputados. Pero por encima de eso, o sea, aparte de esa mala distribución, está la otra parte. De los 130 diputados que se quiere tener en
en esta Constitución dice, con el propósito de la Cámara de Diputados de la manera siguiente, sin modificar las reglas de elección establecidas, dice, 110 diputados o diputadas elegidas por circunscripción territorial, es decir, 110 diputados por voto directo, de los 130 que habrá. 20 diputados o diputadas elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, es decir, a los partidos, y 7 diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Es decir, aparte de que está sobre representando las provincias que tienen menos población y que está casi duplicando el valor del voto en esas provincias que tienen menor población, además está dándole una sobrerepresentación a los partidos políticos. Le está dando a que 20 diputados, que ahora son 5 diputados nacionales, a todos los partidos que sobrepasan el 5%, el 1%. Entonces, a partir de ahora serían 20 diputados a todos los partidos que sobrepasan el 1%. Significa que habrá más poder en la partidocracia que en el sufragio directo del ciudadano. Eso también es un oxímoron. Entonces yo no entiendo, a mí me hace ruido que se hable de que se busca tener una constitución muy democrática y que es a repensar la República Dominicana para el beneficio de nosotros, cuando en verdad se le estaría dando más fuerza y poder a los partidos políticos que son minoritarios y que es históricamente, porque veamos la realidad, todos los partidos o casi todos los partidos aliados al PRM hoy fueron partidos aliados al PLD hace 10 años y se vendieron por posiciones gubernamentales, por estar por una dirección, por un presupuesto, se vendieron. Entonces, a esos partidos le vamos a dar también 20 diputados para que decidan por nosotros más leyes. Eso es una locura. Eso es una locura. Pero veamos más adelante. También dice modificar el artículo 167 y dice, con el propósito de modificar el texto de esta disposición y en su lugar disponer lo siguiente. El abogado general de la Administración Pública, actualmente Procurador General Administrativo, será el titular de la oficina del Abogado General de la Administración Pública, dependencia del Poder Ejecutivo, con conformidad a las leyes. Y modificaría esto de modo, para no abundar, que ya el mismo gobierno lo ha explicado en varias ocasiones, modificaría esto de modo que la Procuraduría General, o sea, el Procurador General, como dicen, modificar el artículo 171, para que el Procurador General de la República tendrá carácter de inamovilidad durante un periodo de 2 años, pudiendo ser, estoy en el acápite E, numeral 2, dice, el Procurador General de la República tendrá carácter de inamovilidad durante un periodo de 2 años, pudiendo ser confirmado a su término por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, bajo las mismas reglas de su elección, salvo por aplicación de juicio político. En caso de falta definitiva del Procurador General de la República, su sustituto será designado a través del mismo mecanismo por el tiempo que resta para concluir el periodo de 2 años en curso. El periodo constitucional en el que fue designado en curso, en ningún caso la permanencia del Procurador General de la República excederá el periodo constitucional en el que fue designado, salvo confirmación del Consejo Nacional de la Magistratura para un nuevo periodo. Y ahí pone todas en el numeral 3. Pero, ¿cuál es el detalle con esto del Ministerio Público y la Procuraduría Independiente? Aquí se ha metido el marketing político de decir que para que se aplique justicia nosotros necesitamos un Ministerio Público que deje de responder, o un procurador que deje de responder a los intereses del Poder Ejecutivo, o que hay que modificar la forma en la que funciona el Ministerio Público, que es el administrador de la justicia o el representante del Estado ante la justicia, y por eso lo designa el Poder Ejecutivo, que es el jefe de Estado, según la misma Constitución. Pero se nos ha metido esa idea de que nosotros necesitamos un procurador independiente que no responda a ninguno de los poderes del Estado y que sea como un órgano autónomo, dígase, como la Junta Central Electoral. Eso parece bonito cuando se nos ha vendido también la idea de estos casos paella, donde que fulano va preso, que fulano roba al erario y que esto, aquello. Parece bonito. Pero veamos el reflejo de esto, de esta mecánica en otros países de Latinoamérica. Veamos la crisis que provocó tener un procurador independiente en Brasil, cuando Sergio Moros metió preso y persiguió a Lula da Silva bajo instrucciones del gobierno norteamericano para desestabilizar a Brasil. Que de ahí es que sale el caso Lava Jato, Odebrecht y demás, porque el caso Odebrecht, recordemos que la administración de Obama fue la que facilitó
y sirvió de salvaconducto para enviar dinero a Brasil. Pero veamos el caso de Perú. Perú tiene una de las inestabilidades políticas, por ponerle un nombre, más longevas en la historia de Latinoamericana moderna. Perú, el procurador persigue a un presidente, lo quita, persigue a otro y lo quita, persigue a otro y lo quita, dependiendo de los intereses del momento. Veamos el caso Bolivia, veamos el caso Guatemala, donde los procuradores son como si fuera un brazo ejecutor, una mandarria del poder de turno que los controla. Entonces, imaginemos que nosotros tengamos una procuraduría independiente que sea inamovible bajo ninguna circunstancia y que pueda perseguir inclusive a presidentes. El tema no es que el presidente o el funcionario o el individuo sea culpable o no. El tema es que ese procurador lo hará culpable ante la opinión pública, aunque jurídicamente no lo sea. Dentro del sistema de justicia, lo que está llamado o está supuesto a ser independiente son los jueces. El procurador y administrador del Ministerio Público, en este caso, se encarga que el Ministerio Público construya la teoría acusatoria y los expedientes bien atinados a las evidencias y que persiga la corrupción y que persiga toda la violación a las leyes. Pero quien determina quién es culpable y quién no es culpable, y es un poder del Estado, se llama Poder Judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si nosotros mezclamos ambas cosas y nos llevamos del marketing político, nosotros le vamos a dar un garrote a un ejecutor de turno para la voluntad de quien sea que lo ponga. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura no está exento de la politiquería, porque estamos hablando que el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el vocero o alguien elegido por la segunda mayoría de partidos en la Cámara de Diputados y alguien elegido por la segunda mayoría de partidos en el Senado, y el presidente de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia estaría en este caso, y alguien y un adjunto de la Suprema Corte de Justicia. O sea, estamos hablando, y el Procurador General de la República, ahí tenemos los ocho miembros. Cada poder tiene su respectiva representación de manera equitativa, porque el Procurador General de la República es un administrador dentro del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su Consejo Superior Administrativo, su Consejo Superior, que decide inclusive para promover los fiscales, pasan un concurso, quién es el fiscal de carrera, decide la normativa para la escuela del Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público es que pone en disciplina a los fiscales que hacen mal. No es ni siquiera el procurador. Entonces, como que nos envolvemos en eso y se nos ha vendido esta idea falsa, y por ese es el principal motor para depositar, para mí, una de las propuestas de reforma constitucionales más insípidas, insustanciales e innecesarias de la República Dominicana. Porque aquí no hay nada interesante. Otro tema que menciona aquí la Constitución, las disposiciones generales del marco de la reforma constitucional. Aquí habla también de una reforma de los transitorios, en el artículo 5 de los transitorios, otra de las pendejadas. Dice: adición de suposiciones transitorias en el marco de la reforma constitucional declarada mediante la presente ley tiene por objeto ratificar las disposiciones transitorias vigentes y agregar la siguiente. Dice: una disposición transitoria, 21ª, con el propósito de disponer que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024 nunca más podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República Dominicana. Newsflash, ya él no puede, porque la Constitución actual estipula que son 2 periodos y nunca más. Eso es redundancia. Claro, hay una teoría de esto. Eso es redundancia. Eso es populismo barato, en mi criterio, en mi opinión. También dice: una disposición transitoria, 22ª, con el propósito de disponer que por excepción le disponerá las elecciones del año 2028 serán celebradas de la manera siguiente, el tercer domingo. Eso es justificando para modificar y unir las elecciones. También una disposición transitoria que hasta tanto la ley corresponde asigne a un ente u órgano del Poder Ejecutivo la formulación e implementación política de Estado contra criminalidad. Esta responsabilidad seguirá recayendo sobre el Ministerio Público. Miren,
esto y ya al final lo que hay una votación, proclama y las representaciones y algunos detalles de nomenclaturas ahí al final. Pero esta reforma no tiene una modificación, o sea, no tiene una propuesta que yo pueda decir, ok, ¿qué sustancial está cambiando? ¿Qué sustancial está mejorando? Eso parece un populismo barato. Y parece un populismo barato y me pasa al segundo punto. Mientras nosotros estábamos discutiendo esta reforma constitucional que se viene hablando de ella hace 1 o 2 meses, a nosotros nos han promulgado unas cuantas leyes y unas cuantas cosas, aparte de los préstamos que nos metieron por ahí, pero también esas leyes de la responsabilidad fiscal. Porque si hablamos de constitución y hablamos de reducir el gasto y que yo me estoy sacrificando y que yo de buena gente te estoy diciendo que no vuelvo en el 2028, newsflash, ya el presidente Luis Abinader no puede regresar en el 2028 al poder. Entonces, decir como dijo un comunicador en un lugar, yo meto la pata y después la saco y entonces tú me tienes que agradecer porque saca la pata, pero tú deberías reclamarme por meter la pata en primer lugar, porque yo no estoy supuesto a meter la pata. O sea, estamos hablando de una reforma constitucional por un tema de reducción de gasto, pero cuando nosotros vemos el manejo que ha tenido el gobierno en los últimos 24 años y que ha suspirado con esto de la guerra de Ucrania y del COVID, nosotros estamos hablando de que la deuda dominicana incrementó casi un 60%, de 34 mil millones de dólares en 2019, principio de 2020, a 57.300 millones de dólares. El gasto público, gasto, cuando vemos en qué se ha gastado, 42% del gasto público va a subvenciones. Y se nos vende como un logro el que se inscribieron, gente en el SENASA, que se inscribió esto, que se subvencionó tanto, que se acabó la pobreza porque le estoy dando más tarjeta a la gente. No se puede acabar la pobreza cuando tú estás incrementando la variable que te identifica la pobreza, dándole subvenciones. O sea, yo no puedo decir que yo acabé la pobreza porque aumenté la cantidad de gente que suscribo a los subsidios y que porque están en los subsidios yo los saco del indicador de pobreza. Al contrario. Entonces, todos esos detalles son importantísimos para nosotros entender. Y entender más aún que cuando nos vienen a decir, como el día de ayer, el 19 de agosto, en la semanal, nos vienen a decir que una ley de responsabilidad fiscal obligará al gobierno a no gastar más de un 7% del Producto Interno Bruto o a no tomar más préstamos de un 7% del Producto Interno Bruto. Algo que ya se hacía por buenas prácticas en el pasado, pero que ahora se vende como un logro. Donde esta ley, promulgada ya de la responsabilidad fiscal, estipula que el gobierno en un periodo constitucional no puede exceder del 40% en préstamos. Eso es válido, eso está bien, bonito en papel, pero nosotros tenemos un hueco y ese hueco fiscal se va a resolver con recaudación. Y lo que no mencionaron el día de ayer en la semanal es algo que estipula la ley 25-24 promulgada el pasado 29 de julio, mientras nosotros estábamos discutiendo de la reforma fiscal, de la reforma constitucional. Ese pasado 29 de julio, a los 181 años de la independencia y 161 de la restauración, y que modifica esta ley 25-24, que modifica la ley 8023 del 20 de diciembre del 2023, que fue la que se presentó el día de ayer. Bueno, no, esa era la del presupuesto del Estado, pero modifica ciertas cosas ahí. Aquí hay unos temas interesantes, principalmente su artículo 1, el artículo que modifica, que está en la página número 3, dice artículo número 3, dice modificación del Código Tributario. Se modificó el artículo 11 de la ley número 1192, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, para que en lo adelante diga, responsables solidarios de la obligación tributaria son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes, los padres, tutores, curadores de los incapaces y, en general, los representantes legales. Los mandatarios de administración de bienes, los síndicos, liquidadores, los socios en caso de liquidación, dice la capite D, los socios en caso de liquidación o término de hecho de sociedades de personas o sociedades de hecho y en participación. O sea que si yo tengo una empresa y yo soy socio de 4 gente y la empresa quiebra y tiene una deuda fiscal, pues entonces nosotros como socios tenemos que responder a pagar esa empresa, a pagar
esa deuda fiscal. Que hasta el momento no es bueno, dice, ¿verdad? Tú eres socio. En una SRL eso es válido porque somos 3 socios, pero cuando hablamos de una compañía por acciones, cuando hablamos de una compañía de simplificación, una sociedad anónima simplificada, que tú puedes tener 10.000 socios o 5.000 socios, todos los socios de eso van a ser responsables fiscales, inclusive con sus bienes, como señala esta misma ley. Ahí tú me metes un problema jurídico, porque aquí me está diciendo también que el agente de retención o pretensión o el agente de retención también es responsable o percepción por las sumas que no haya retenido o percibido de acuerdo a la ley. Eso es válido. La persona jurídica o entidad que resulte de la fusión, eso es válido. También en la proporción correspondiente. Pero aquí viene en el acápite I, numeral 2, bueno, no, numeral 3, que dice: presidentes, los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida, así como los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica, incluso las sucesiones indivisas, cuando estando a su cargo el fiel cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios establecidos en este código, en las leyes especiales tributarias y en los reglamentos de aplicación. Los accionistas o socios de una persona jurídica o de un ente sin personalidad jurídica serán responsables solidarios de la deuda tributaria cuando existe negligencia hasta por el límite de su participación accionaria, así como los beneficiarios finales por control legal o control efectivo. Eso no lo puede decir, bueno, es válido que yo sea responsable de la deuda fiscal que pueda tener una entidad, pero hasta de manera indirecta. O sea, si yo desconozco del accionar que tiene una empresa de la que yo soy socio, porque vamos a decir que lo hicieron ese rebú antes de que pasara la asamblea, yo soy responsable, pero hasta con mis bienes. Porque, como dice aquí, la responsabilidad del párrafo 1 dice: la responsabilidad solidaria tributaria es de naturaleza legal, consecuente, y solo son responsables solidarios o tendrán esta calidad aquella persona que diga la ley. Ok, perfecto. En todo caso, se puede reclamar en la administración tributaria, o sea, en los tribunales correspondientes y bla, bla, bla. Pero en el párrafo 4 de este artículo dice lo siguiente en este párrafo, y aquí es donde viene lo interesante. Dice: el incumplimiento de los deberes formales referente a los datos del Registro Nacional de Contribuyentes y su actualización liberará y hará valer la oponibilidad que se refiere al párrafo del artículo. Por tanto, la persona jurídica, las entidades sin personalidad jurídica, las sucesiones indivisas y los responsables no podrán elevar nulidad de los actos consecuentes tendentes a conservación de crédito tributario o la ejecución de este por falta de oponibilidad. O sea, que si usted quebró, se jodió. Y tiene que pagar la deuda independientemente de que se declare en quiebra, lo cual va a aumentar muchísimo más la informalidad, porque a nadie va a querer meterse en una camisa de once varas. Y aquí en el párrafo 5, que es lo realmente interesante, dice: los responsables solidarios responden con sus propios bienes y solidariamente, porque lo ponen bonito, de que solidariamente, con el contribuyente por el pago de los tributos, los intereses indemnizatorios y los recargos moratorios a que hubiere lugar. La responsabilidad solidaria no es parte de el cumplimiento es un deber formal y la excepción de obligaciones podría liberar, pero y el tercero responsable solidario tiene el derecho de acción en repetición y los convenientes entre particular y cuando mismo acto, bla, bla, bla. El punto aquí, si vemos este documento y fue consultado por mi persona con un especialista en derecho tributario, el punto aquí es el siguiente. Y se lo explico de manera llana, porque ahí, como vieron en pantalla y pueden descargar, le dejaremos el enlace aquí en la descripción de este video, pueden descargar la ley 25-24, que ya fue promulgada este pasado 29 de junio, usted mismo la puede estudiar. Lo que dice aquí es lo siguiente: si mi hijo tiene 18 años, pone una empresa y la empresa quebró, falló, quebró, se jodió, no funcionó. Sencillamente eso es un evento aleatorio que yo no puedo controlar. La empresa quiebra por un sistema de mercado, por lo que sea. Si la empresa quiebra y tiene una deuda tributaria y el fiscalizador o el ente gubernamental que recauda, que es la DGI en este caso, no puede colectar la deuda,
yo me convierto en un responsable solidario. Y mis bienes se ven envueltos en la recaudación pendiente que tiene mi hijo. Y fácilmente la administración, atrás de su cuarto, me puede suspender recaudar mis bienes. Eso tiene un oximorrón jurídico del carajo. Pero vámonos con los socios también. Yo puedo ser socio de una empresa, puedo tener la participación de un 10%. Un amigo mío puede tener un 20%, un hermano puede tener un 40% y nosotros pusimos un gerente. El gerente se administra de tal forma, tiene una deuda tributaria, nosotros no nos enteramos porque estamos supuestos a tener actualizaciones cada 3-4 meses. El gerente hizo una barra basada y se fue del país. Si la empresa, en sus finanzas, en su realidad, después de quebrada, tiene una deuda tributaria de X cantidad, a mí me van a poder quitar mis bienes. La administración pública podrá ir y decir, mira, la empresa que tú tenías quebró y tiene una deuda y nosotros vamos a cobrarla como sea. Ese es el nivel de poder que le estamos dando, en este caso, ya con una ley promulgada. Yo lo que me pregunto, ¿cómo rayos esto pasó? La Cámara de Diputados y el Senado. O sea, estamos hablando de que nosotros nos vamos a convertir en un país muy eficiente para recaudar a los responsables solidarios de manera tácita y explícita, aunque no demos autorización, para que la DGI eficientemente vaya y me quite mis bienes por una entidad jurídica. O sea, hay tantas variables en todo este paquete que no se consideraron. Y por supuesto, el gobierno ayer viene y habla de la responsabilidad, de la ley de responsabilidad fiscal, y la vende como la mejor ley que puede existir en la bolita del mundo y que nos va a llevar a los mejores lugares y bla, bla, bla. Pero detrás de lo que presentó el gobierno está este dibujito bacanísimo. Y sin contar que todavía faltan, y con esto concluyo el análisis del director, sin contar que todavía faltan alrededor de 13-14 reformas que dijo el gobierno que depositaría. Si este es el inicio, porque no llevamos ni siquiera una semana de la juramentación del presidente Luis Abinader, si este es el inicio de las reformas y si esta es la forma en la que el gobierno buscará recuperar su déficit, empezamos mal. Porque este tipo de leyes, este tipo de estructura legal, este tipo de enforzamiento para recaudación, pasa en dos situaciones. El gobierno está muy desesperado para cubrir el mal manejo que ha tenido con los fondos públicos. Y dos, el gobierno está muy desesperado para cubrir el mal manejo que tiene con los fondos públicos. Pero este tipo de leyes, que lo que le dicen al que está informal, que si se formaliza lo único que tiene es perder, se mantiene en la informalidad. Y quienes estamos formales pagamos los platos rotos de medio país para que los gobiernos, para que la clase política, para que los vinculados al gobierno de turno, dígase ciertos grupos empresariales, se beneficien de manera directa e indirecta de lo que pagamos los ciudadanos. Entonces todos nosotros pagamos los platos rotos del mal manejo de nuestros gobernantes. Porque los 27,000 millones de dólares que se han tomado prestado y que se han metido en el PIB de República Dominicana, nosotros no hemos visto un beneficio real. Vemos que hablan de zona franca, que empleo. ¿Qué hacemos nosotros con empleo? Empleo paupérrimo. Háblame de retorno sustancial. Háblame de beneficios reales. Háblame de beneficios tangibles. Háblame de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo ciudadano. Nosotros seguimos con una educación paupérrima. Y vimos los otros días como unos zapatos de Inavía se estaban vendiendo en una tienda china. Nosotros seguimos con los mismos problemas. Seguimos con la misma corrupción. Que el marketing político mantenga una percepción y la alta inversión en publicidad mantenga un silencio no significa que los pasos que se están dando hacia adelante en la República Dominicana son los mejores. Hay muchísimas cosas que aplaudir, pero son muchísimas más las que son criticables. Y entonces a nosotros nos dicen, pero aplaude lo bueno. Sí, hay cosas buenas, pero es un 20% del 80% que está mal. Entonces tengo que enfocarme en lo malo, porque lo malo es más grande. Y todas estas reformas, y con esto concluyo, hablamos de la reforma constitucional, y lo dije y lo repito,
¿Qué problema de República Dominicana resuelve la reforma constitucional? Esa reforma constitucional no resuelve el problema de educación. Esa reforma constitucional no resuelve el problema laboral, de deficiencia laboral ni de mecánica que hay en las negociaciones laborales. No resuelve el problema de seguridad ciudadana. No resuelve el problema de seguridad social. No resuelve el problema de salud. No resuelve el problema de tránsito. No resuelve el problema de acceso al agua potable. No resuelve el problema de medio ambiente. No resuelve ningún problema de infraestructura. No resuelve nada. Esa constitución, esa solicitud de reforma constitucional que nos ha hecho a nosotros como país perder tiempo y conmocionarnos, no resuelve absolutamente nada. Entonces, nuestros líderes se han dado la tarea de mantenernos en un estado de conmoción y han dejado de ser líderes. República Dominicana necesita volver a tener líderes. La politiquería nos ha hecho daño y por eso el altísimo porcentaje de jóvenes que tiene capacidad, que se desarrolla, que crece, que va a la universidad, que tiene oportunidad, dice yo me largo, porque en este país no hay garantías y no hay una curva en el futuro que me diga que habrá en algún momento. Por eso todo el mundo se quiere ir, porque aquí no hay garantías, aquí tú no puedes caminar con el celular seguro en la calle. Entonces, nos invertimos por meses, por semanas, hablando de una reforma constitucional que no resuelve nada. Y la pregunta es, ¿qué haremos nosotros como ciudadanos? ¿Dejaremos que los legisladores hagan como quieran? ¿Dejaremos que el gobierno haga como quiera? ¿O nos vamos a continuar quejando en redes sociales y no nos haremos sentir? Te la dejo para que la pienses, porque para mí, repito, esta solicitud de reforma constitucional es la más innecesaria, insípida y mala en la historia de la República Dominicana.